el gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega, con Alfredo Magaña. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en esta Historia del Deporte. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, independientemente de que es nuestro amigo de hace mucho tiempo, amigo de varios amigos personales y una personalidad del deporte que, créanme, se van a ustedes a maravillar ahorita que nos empiece a platicar algo de su vida. Me refiero a don Javier Orozco Ávila. Javier, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Muy amable. Javier Orozco Ávila es un árbitro que, créanme, cuando el arbitraje aquí en México estaba en una época verdaderamente donde se pusieron los cimientos de lo que es la actividad arbitral, porque contamos con una personalidad en aquellos años que influyó tanto en lo que es el arbitraje que el fútbol mexicano resintió toda esa calidad de árbitros que tuvimos aquí en México, y Javier formó parte importante de él, ¿sí? Porque don Javier Arriaga, que era el presidente de la comisión de arbitraje, fue un señor que se entregó auténticamente al arbitraje. Tuvimos árbitros sensacionales. ¿Por qué? Porque había un profesionalismo, una entrega, un amor a la camiseta. Y aquí yo te pregunto, Javier, ¿cómo fue que tú te iniciaste como árbitro? ¿Cómo se inicia uno en la actividad? Pues porque a uno le gusta, pero como árbitro así como que no me checa mucho, Javier. Ni a mí tampoco. No, mira, en 1966, 67 llegué yo al colegio. Ajá. Pero antes nosotros habíamos iniciado en el barrio del Santuario, sí, un equipo, el Toluca. Ajá. Entonces, ahí hicimos nuestros pininos jugando y lo metimos a una liga. Yo era el delegado en ese tiempo. Ajá. Entonces, en las sesiones que había, todos los equipos, sin excepción, se quejaban del arbitraje. Ajá. Y decía yo, bueno, pues ¿por qué se quejan? Si a nosotros cuando nos toca el árbitro, pues nunca tenemos problemas, ¿verdad? Entonces empecé yo también a analizar, y yo los defendía. Y llegó el momento en que en aquel tiempo el presidente y el tesorero pues me dijeron, oye Javier, ¿por qué defiendes tanto a los árbitros? Digo, oiga, pues es que no es como lo pintan ustedes, le digo, a nosotros nunca nos ha pasado nada. Lo que pasa es que los equipos que tanto lo reclaman es porque no se portan bien. Son indisciplinados. Exactamente. Y ahí nació. Entonces el delegado se dio cuenta y me dijo, oiga Javier, ¿no le gusta el arbitraje? Le dije, fíjate que no. No, le digo, pero... Fíjate nomás. Pero entonces, ¿por qué nos defiende? Pues porque son injustos, le digo, son injustos. Digo, si a mí me va bien y al otro le va mal, es porque el otro equipo anda mal. Entonces llegó el momento en que me dijo, ¿sabe qué? Un día le voy a tener un partido de infantil para que, a ver si se anima. Pues tráelo, pues. Ya me lo trajo. Ahí voy a la Universidad de Guadalajara, ajá, ahí donde estaba el estadio de béisbol, abuelita. Al Tecnológico. Al Tecnológico, ajá, efectivamente. Entonces, fíjate, tanto era que no quería que ese día arbitré con pants, uh-huh, y la camiseta, desde luego, de árbitro, que me la prestó él, sí, junto con las... No había tarjetas. No, todavía no. En ese entonces todavía no se inventaban las tarjetas. Exactamente. Que también fue una cosa que se inventó aquí en México. Eso es. Sí. Y ahí nació. Entonces, lo arbitré, se lo di, se lo llevó. A la siguiente semana, y llegó y me dijo, Javier, aquí está el pago. $5. $5.
¿Y tú qué sentiste? Hijo, le dije, pues 5 pesos. Pues échalo, mano. Pues. Pero como árbitro, ¿cómo te sentiste? Me sentí a gusto, fíjate, después de todo, porque mira... ¿No te reclamaron los niños? Nada. Al contrario, desde el momento que yo llegué, no sé, me entregué a ellos, porque dije yo, aquí es donde nace el verdadero jugador, aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarlo. Entonces, yo llegaba un momento en que salía la pelota por la línea de banda, lo hacían mal, pues estaban chiquititos, lo hacía repetir, y al final del partido, pues todos me felicitaron y me dijeron, no, señor árbitro, los demás árbitros sacan mal y ahí lo dejan y sigue, y el niño sigue teniendo los errores. Javier, ahorita que tocas ese punto, yo no sé en la actualidad cómo sea, pero ahorita estamos padeciendo auténticamente unos pésimos arbitrajes. Pero ahorita tú acabas de tocar un punto que yo quisiera que abundáramos un poquito por tu experiencia como árbitro. ¿No crees que en la actualidad, en las fuerzas inferiores, las infantiles, las parvulitas, no sería importante que un árbitro tomara parte de ese crecimiento que va a tener el futbolista desde entonces? Sí, y que explicara las reglas. Yo estoy de acuerdo contigo, porque desde ahí le van infundiendo al jugador que hay una autoridad y que la tiene que respetar. Ajá. Y que se equivoque o no se equivoque, aún así de todos modos tiene que ser honesto también el muchachito en no reclamar. Fíjate, Javier, a ti te ha de haber tocado igual que a mí. En el barrio no teníamos árbitro, ¿verdad? No. Porque todos jugábamos, todos contra todos. Bueno, todos éramos árbitros. Exactamente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nunca teníamos discusiones fuertes. No. ¡Foul! ¿Sí? Y no, que no fue foul, fue foul. Y marcabas el foul y seguía la jugada, ¿no? Exacto. O sea, sí teníamos el espíritu del deporte. Porque queríamos jugar, exactamente. O sea, no nos interesaba... Otra cosa. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo pienso que los árbitros como tú, con la experiencia que tienes, como Javier Castellanos, Cuco Ramírez, ese grupo de gentes que todavía en la actualidad se regodea uno de hablar con ustedes de arbitraje. ¿Por qué no hay manera de que las generaciones actuales del deporte, del fútbol, recurran a ustedes para que den sus experiencias desde chiquitos los niños? ¿Sí? Porque así como tú decías, se van creciendo chuecos, pues, sí, en ese sentido. ¿Sí? Sí, van teniendo una mala imagen del árbitro. Exactamente. Y luego el papá lo lleva al estadio y oye que le gritan al árbitro, lindeza y media, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor el niño le puede decir, papá, sí, él es el árbitro, así es. Él es la autoridad. Así es. Entonces a lo mejor él ya le puede reprimir al papá, sí, ¿verdad? Sí es bien llevado. Exactamente. Entonces, después de eso, Javier, que iniciaste con los infantiles y que tú te sentiste pleno, ¿sí? Te sentiste muy a gusto, porque así como le acabas de decir, les decías a los niños que por qué marcabas tal cosa y por qué no marcabas, sí, ¿verdad? Entonces ellos fueron creciendo bien en ese punto. ¿Qué siguió de ahí, Javier? ¿Cómo te metiste más al arbitraje? Bueno, pues después de que acabé de jugar con el Toluca, porque el Toluca lo dejamos, sí, ya yo me retiré porque ya estaba yo ya en el colegio de árbitros. Entonces en el colegio de árbitros me invitaron a que formara parte de la mesa directiva. ¿Quién era el presidente? En ese tiempo era Leonardo Torres. Ah, Leonardo, de acá de San Antonio, él era acá de San Antonio. Exactamente, sí, él era. Yo lo conocí bien. Entonces me invitó y empecé yo a ir. No era muy asiduo porque el ambiente, aquel tiempo era un ambiente hostil. Ajá. No es como ahora, ¿verdad? Y entonces empecé a ir 1 o 2 veces y me mandó llamar otra vez. Vente, mira que esto. En eso estábamos cuando de repente se pelea el colegio y la asociación
y se parte la asociación. Fue cuando se hicieron dos asociaciones. O sea, la de la calzada. Exactamente. Y la, y la de la federación. La pirata. O sea, la pirata y la federación. Exactamente. Sí, ahí, y todos. ¿Qué daño le hicieron al fútbol esa separación, qué verdad? Y por una tontería. Exactamente. Un tabulador fue eso, fíjate más. Fue lo que hizo que se terminara todo eso. Y en el rejuego, todo eso, Javier Orozco llega de presidente al colegio. Entre los que se pelearon de acá y de acá, fuera. Y como yo estaba al margen, pues me dijeron, pues ahí está él. Él es el que acaba de llegar y todo. Ahí nació. Me designan presidente y entonces le digo yo a mi mujer, ¿sabes qué? Yo creo que voy a estar un año nomás. ¿De cuánto era la gestión? Hasta que el cuerpo aguantara. Hasta que el cuerpo aguantara. Entonces, yo en 1968 me casé. Entonces fue cuando le dije yo... El año olímpico. El año olímpico, exactamente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Un año. Si aguanto, pues seguimos. Si no, adelante. Porque todavía no se acaba el año. ¿Y cómo veías tú en ese entonces, Javier, la relación centralista que siempre ha sido a México? ¿Cómo era esa relación del colegio de aquí con el de México? Bueno, todo el mundo decía, si tú quieres figurar, vete a México. Si tú quieres hacer esto, vete a México. Y yo decía, ¿por qué hay que ir a México si aquí en Guadalajara hay buenos elementos? Y aquí pueden surgir cantidad de árbitros. Y además las ligas de aquí... eran mejores. Así es. Sí, Jalisco siempre era campeón, acá. Y México, pues, había la pugna, desde luego. Entonces, yo empecé a tener buena relación en México con la comisión de arbitraje. Y pues resultó con que en aquel tiempo don Antonio Ortiz, don Antonio Ortiz, que junto con don Guillermo Cañedo eran los que manejaban la federación. Entonces, don Antonio, pues, me dio todo el apoyo. Él me dijo, Javier, lo que quieras. Dije, no, pues de aquí soy. Entonces, empecé yo a forjar el colegio, lo formé, hice la mesa directiva, hice todo. Empecé como en todos lados, empezar a correr gente que nomás iba ahí a vivir así, exactamente, a quitar el tiempo. Que no era productivo. Y ahí nació, ahora sí, el Colegio de Árbitros de Fútbol de Jalisco. ¿Y el árbitro Javier Orozco, cómo empezó a influir en su carrera como árbitro allá en México para que fuera tomado en cuenta? Empezamos a trabajar. Hacíamos los cursos de arbitraje, entrenábamos 3 días a la semana, no como hoy todos los días, 3 días. Le dábamos los informes a la comisión de arbitraje y se empezó a fijar, entonces sí, la comisión de arbitraje y dijo, caray, Guadalajara está trabajando bien. Y entre ellos, pues ahí estábamos nosotros. Y teníamos que poner el ejemplo nosotros. Y ahí empezamos a trabajar, empezó a venir más gente y pues hicimos un gran grupo. Ahora, ¿cuál fue el primer partido o cómo fue el llamado al primer partido que arbitraras en Primera División? Fue un partido, ya para entonces estaba aquí en México el profesor Diego de Leo. Diego de Leo, sí. Entonces él era el encargado de visitar a todas las delegaciones. Pero antes que nada quiero decirte que el señor don Javier Arriaga fue el padrino de esta delegación. Fuimos la número 1. Entonces teníamos que poner el ejemplo. Entonces de aquí nació, aquí venían todos. Es más, de México querían venir a Guadalajara ya, fíjate, después de que todo el mundo decía que fuéramos nosotros a México, ya gente quería venir aquí por la forma en cómo se estaba trabajando. ¿Y quiénes eran los instructores, Javier? ¿Quiénes eran los que les enseñaban, los que tenían el pendiente de que ustedes fueran unos buenos árbitros? Mira, en la cuestión técnica estaba el señor Manuel Castillo Pérez. Venía Diego de Leo y después
vino Arturo Yamazaki también como instructor. Y nosotros invitamos a la preparación física a un cuate que tú conoces. A Tomás Balcázar, sí, ya me acuerdo porque él me ha platicado de eso, efectivamente. Sí, Tomás ¿verdad? nos hizo el favor de venir pues a darnos la condición El física. acondicionamiento físico. Y tú sabes, por la representación de él era y arrastraba mucha gente y venía mucha gente. Entonces decía, la delegación de Guadalajara está trabajando bien. ¿Por qué? Porque está teniendo puros profesores titulados. Ahora, ¿cómo empezó Javier Orozco en el arbitraje? Ya de primera división. No sé si en aquel entonces arbitraste primero segunda división, luego primera división. ¿Cómo estuvo esa? Sí, el proceso de que en aquel tiempo había nada más tercera y segunda división. Tercera y segunda división. Entonces, después de haber hecho todos los exámenes que hacíamos, porque había un escalafón. Pero seguiste arbitrando en el llano. Ah, sí. Aquí. Sí. No dejabas de arbitrar en el llano. Sí. Yo creo que el llano es importante, ¿no? Ahí es donde se hacen los árbitros. Exactamente. Ahí, es un crisol. Exacto. Ahí es Sí. donde de veras se toma una experiencia invaluable, pienso yo. Así debes, ahí es. Ahí se te presentan todos los problemas Del mundo. Del mundo. Fíjate, un día nos tocó ir a todos los árbitros de categoría grande a la unidad López Mateos. Porque había antecedentes de que los equipos eran indisciplinados. Entonces me tocó a mí, que yo era el que designaba todo, y les platiqué, muchachos, vamos a ir a la López Mateos, vamos a ver qué está pasando ahí, porque estamos teniendo muchos problemas. Efectivamente, fuimos y en 2 semanas lo pusimos al orden. En 2 semanas. ¿Por qué? Porque vieron la categoría de árbitros que llegaban allí en ese momento. Fíjate que eso qué importante y que en la actualidad pienso que no se le da la importancia que tiene eso, ¿no? Sí. Entonces, yo no entiendo por qué suceden en la actualidad tantas cosas que habiendo experiencias como la tuya y de Javier y de Cuco, etcétera, no se aprovechan este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque ahorita que nos estás tú platicando que ese crisol significa la tercera división, la segunda división, lo cual en lo personal se me hace de lo más simple saber que si yo quiero ser árbitro, pues primero arbitras en el llano, luego arbitras en las fuerzas especiales o en los torneos especiales, luego te vas a tercera división, a segunda división. Un escalafón. Exactamente, ¿verdad? Que vayas tú avanzando. Eso es. Y que vas a tener los problemas que ni te imaginas ahí, y que a veces tienes más problemas ahí que en primera división. Y ahí no hay inspector de autoridad. Ahí no hay nada. Ni quien te apoye. Nadie quien te defienda, ¿verdad? Más que nada. Exactamente. A mí yo fui jugador amateur muchos años, y créeme que a mí me tocó jugar, por ejemplo, con José Luis Juárez. José Luis Juárez, ¿tú te acuerdas de él? Sí, cómo no. Él y yo éramos del barrio de San Felipe de Jesús y jugábamos en el mismo equipo. Y créeme que sí respetamos al árbitro. Sí, le decíamos sus cosas cuando consideramos que no estaba bien marcado, pero al final de cuentas lo respetábamos. Y en las ligas que nosotros jugábamos, se respetaba siempre la autoridad del árbitro. Y a veces el árbitro tenía, así como tú con los niños, nos decía, fíjate que marqué esto por esto y esto otro, nos explicaba, entonces ya quedabas tú satisfecho, ¿verdad? Como jugador. Entonces, no entiendo por qué no se hace este tipo de relación en la actualidad. Pero, ¿cómo entraste a primera división, Javier? Mira, después de que en el colegio empieza uno a, como te decía, a escalar. Empiezas como juez de línea. Te van checando. Te metes como árbitro de tercera división. Te van calificando. La siguiente temporada a segunda división. En ese tiempo, de segunda, brincábamos hasta primera, porque no había... Sí, no había primera. No había primera. Segunda, sí. Entonces, una vez vino el profesor de Leo y vino Rafael Valenzuela. También vino Rafael, que estaba en México, y vinieron a ver. Yo no me di cuenta y a un partido de segunda división. Entonces, más o menos la hice y a la siguiente semana me dijeron,
¿cómo te sientes para pitar primera división? Pues eso es lo que estoy pidiendo. Ajá. Y yo siempre al profesor de Leo le decía, profesor, ya es tiempo. Yo le pedía esa. ¿Tú te sentías sí, yo ya sentía, fuerte en ese sentido? Yo ya sentía que quería dar el siguiente paso. Y llegó la oportunidad. ¿Cuánto te pagaron en el primer partido? 75 pesos. 75 pesos. Sí. Contra 25,000 que ganan en la actualidad. Sí, ¿verdad? fíjate. ¿Sí? Todavía me deben. O sea, todavía. Fíjate nomás. Y entonces, ya fuiste árbitro de primera división. En lo personal, pues yo me acuerdo mucho de ti porque fuiste el primer árbitro de nosotros, de Jalisco, que ya estuvo allá en primera división y hacías tus buenos trabajos y que nos resultan que eres el primer árbitro internacional que tuvimos aquí en Guadalajara. ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué sentiste? Sentí una gran satisfacción, pero antes de eso quiero comentarte que para llegar a ese grupo privilegiado de árbitros internacionales nos costó sangre. Ajá. ¿Por qué? Nomás imagínate quién teníamos. A Dorantes, a Enrique Mendoza Guillén, Antonio R. Márquez, Archundia, a Pomponio, Sí. Alfonso. Javier Galindo, Fermín Ramírez Cermeño, Mario Rubio, Alberto Leanza. Y José Alberto Leanza. Teníamos que tumbarlos nosotros a ellos para poder estar en ese grupo. ¿Y sabes cómo fue? Trabajando. Nada más. Con buenas calificaciones, y así fue. Por eso Guadalajara o la provincia se tardó en que llegara un árbitro de árbitro internacional al grupo ese. Porque no nos dejaban entrar. O sea, fíjate, es que eran puros fenómenos. Fíjate nomás qué maravilla. O sea, el otro día platicamos en el programa que tenemos con Balcázar y con Javier, de cuando Jackie Robinson rompió la barrera del color en las grandes ligas. Entonces, una similitud para mí, el haber roto esa barrera, que tú fuiste el primer árbitro tapatío internacional y que pues de ahí se nos vinieron las cosas muy bien a partir de ti, ¿sí? Entonces, o sea, tú fuiste pionero, tú fuiste el que abriste cancha, tú fuiste el punta de lanza en ese sentido, y lo cual, pues, ¿sabes qué? Nos hace sentir muy orgullosos. Primero, el de conocerte, gracias. El de que seas nuestro amigo y el de que tengas todavía la disponibilidad para que en el momento que quieran los señores del arbitraje, que vengan y platiquen contigo. ¿Sí? Así es. O sea, eso es un orgullo para nosotros. De por sí, tú sabes que los tapatíos somos algo especiales, ¿sí? Tenemos algo. Y nos gusta ser los primeros, nos gusta ser los mejores, y tratamos siempre, así como tú nos platicaste de esa trayectoria que tuviste para llegar a ser el primer árbitro internacional. Pues así, cuando nosotros emprendemos algo, lo queremos hacer así. Eso. ¿Sí? Sí. Y tope en lo que tope, ¿sí? Porque esos árbitros que tú mencionaste ahorita no solo eran muy buenos árbitros, sino que tenían el favor de estar en México y de hacer lo que querían allá en México, ¿sí? Porque nunca veían a la provincia. Por eso yo pienso, a mí cuando un amigo mutuo que tuvimos y que por ahí debe andar, Humberto Ballín, me platicó, porque él era amigo tuyo, ¿sí? Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Ya tenemos un árbitro internacional, cuando te nombraron y no se había dado a conocer. A la luz, Y Humberto te hizo una caricatura y sabe que tantas cosas, y nos sentimos sumamente orgullosos de ello. Y ahora que tú nos platicas todas las vicisitudes que pasaste, pues caray, debes sentirte orgulloso y de haber sido ese señor que con tenacidad, con esfuerzo y con trabajo, como tú dices, llegaste a cubrir todas las etapas necesarias para estar entre la élite de los árbitros. Sí. ¿Sí?
Y Javier, ¿por qué se vino demeritando todo eso, Javier? Mira, nosotros tuvimos una relación muy grande con don Javier Arriaga, que aunque mucha gente diga que no fue árbitro, pero ese señor, haz de cuenta que hizo el curso, porque él a todos los partidos llevaba a Diego de Leo y Arturo Yamazaki, y veía los partidos. Y ellos, entre ellos dos, hicieron que se le metiera hasta la médula el arbitraje a don Javier. Entonces, de la buena relación que hicimos nosotros, formamos un montón de árbitros. Están los árbitros internacionales como Javier Castellanos, está Cuco Ramírez. Estuvo el último que, no recuerdo, Robles. Bueno, Jesús Robles, pero Paul Delgadillo también. Paul Delgadillo, Sí. yo lo tuve precisamente ahí con él, lo encaminamos. A la muerte de don Javier, se fueron todos los buitres a querer la presidencia de la Comisión de Arbitraje. Y ahí empezó la debacle del arbitraje. Ahí empezó. Que porque yo tenía méritos, que porque esto, que porque aquello y porque aquello. Pero no se fijaban que don Javier quiso efectivamente al arbitraje. Quiso el arbitraje y hizo mucho por el arbitraje. Pues por él estuvo dentro de la Comisión de Arbitraje de FIFA. De FIFA, sí. Él llegó a presidir en FIFA el arbitraje. O sea, fue una gran personalidad. Y yo sí, el hecho de haberte invitado, Javier, yo sí quería que tú dieras a conocer a las nuevas generaciones y a recordarle a las antiguas generaciones de cómo se trabajaba en aquellos años, en aquel entonces, cómo los logros del fútbol mexicano tienen una base que también el arbitraje influyó mucho para que el fútbol mexicano creciera. Claro, ¿verdad? sí. Entonces, yo en lo personal sí quisiera, Javier, que tuviéramos oportunidad de que algún día hagamos una mesa redonda de arbitraje para que se den color los señores que tienen la responsabilidad de ello, de que de veras sí pueden hacerse cosas buenas y que nuestro arbitraje tan malo en la actualidad puede mejorarse. Sí se puede. ¿Verdad? Sí se puede. Lo que pasa es que hay cosas que lo niegan a uno. ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué sucede eso? ¿Habrá intereses? Fíjate. O sea, eso es indudable, porque vivimos una época donde el interés prevalece sobre cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo sé que tú y Javier y Cuco, todos ustedes están en la mejor disposición de poder ser útiles al arbitraje. Ya me lo han dicho. Por ende, al fútbol mexicano. Así porque es. el fútbol mexicano ahorita en la actualidad está resintiendo una serie de cosas que gracias a los malos manejos del arbitraje, pues nuestro fútbol se mantiene con una mediocridad así diáfana. De tiro, ¿verdad? sí. Entonces, no tiene personalidad para acabar. Así es. Entonces, lamentablemente, Javier, el tiempo se está terminando porque este programa dura 2 horas, pero ahora no va a ser de media hora. ¿Sí? No, entonces me falta hora y media. Pero sí quisiera, Javier, crear un compromiso contigo de que podamos, en otra ocasión, hablar de lo que es la actualidad del arbitraje y de lo que nosotros sugeriríamos que pudiera hacerse para que podamos hacer en una pequeña o mínima parte de que mejorara el fútbol mexicano y el arbitraje, la estructura arbitral que tenemos en la actualidad. Cuando tú gustes, con mucho gusto lo hacemos. Y te agradezco mucho, Javier, que hayas venido. No, nos sentimos orgullosos de ello. Creo que tu gran personalidad como árbitro y como ser humano, tú puedes hacer mucho por tu profesión, puedes hacer mucho y espero que podamos de veras influir de alguna manera para que así sea. Ojalá y de veras. Yo estoy dispuesto a colaborar con todo eso. Pues más te vale. ¿Sí? Sí, eso sí. Y te agradezco mucho, Javier, que hayas estado con nosotros. Contrario. Y amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en este programa de Historia del Deporte y les prometemos
que vamos a hablar más de arbitraje, más y mucho más, porque hay mucho que hacer en este aspecto. Muchas gracias y hasta la próxima en su Historia del Deporte. Muy amables. El gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega, con Alfredo Magaña.